escuchan, ¿cómo están? Mi nombre es Tony y este es el episodio número 9 de nuestro podcast docente. Hola a todos, yo soy Diana. Les damos la más cordial bienvenida al 9º episodio, donde estaremos hablando de un tema importantísimo sobre el equilibrio emocional docente, y tenemos un invitadazo que nos va a ayudar muchísimo con este tema. Hoy nos acompaña Juan Gaitán, a quien seguramente lo conocen por Mi Psicólogo Dice. Juan es maestro en orientación psicológica y psicoterapia. Pero mejor platícanos tú, Juan, ¿cómo te presentarías o cuáles son tus convicciones? Muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, les agradezco de verdad la invitación, porque todos los espacios en los que hablamos acerca de bienestar emocional suman y ayudan a muchísima gente, en el sentido de un maestro en equilibrio ayuda a sus alumnos, ayuda a su familia, los alumnos que van más felices a la escuela ayudan a sus familias. Entonces esto es como un efecto multiplicador muy lindo. Me encanta que existan estos espacios. Bueno, yo como me presento, como maestro en orientación psicológica y psicoterapia, y como coach en estrategias de bienestar emocional también. Y bueno, ¿cuáles son mis convicciones? Pues específicamente hablando del bienestar emocional de los docentes, cuando iniciamos esta plataforma de Mi Psicólogo Dice, una de las cosas, Diana, que me encantaba decir era: tu bienestar es tu prioridad número 1. Y luego, así incluso como para llamar más la atención y para el que se estaba durmiendo y me escuchaba así como que despertaba en ese momento, yo les decía: tus alumnos no son tu prioridad. Y claro, en ese momento la gente así de: ¿cómo que soy maestro? Y un cuate viene a hablarnos aquí de ser maestro y lo primero que dice es: los alumnos no son tu prioridad. Porque la gente que pone a sus alumnos como prioridad se desequilibra. Porque no duerme, porque no está peleado en su casa con todo el mundo, no come bien, come un taco de canasta de 5 pesos de dudosa procedencia fuera de la escuela y ya ese es todo su alimento del día. Entonces, es una cosa de que luego me dicen: es que estoy estresado y tengo gastritis. Pues sí, mano, pero ¿cómo te ayudo con tu gastritis si comiste en 3 minutos el taco de canasta de allá afuera, no? Y digo, un día no pasa nada, pero el problema es cuando lo hiciste 4 o 5 días o lo haces 3 días a la semana. Entonces, tu bienestar es tu prioridad número 1. Otra diría que nuestra salud física y nuestra salud emocional está por encima de cualquier empleo. Y eso no nada más lo digo para los maestros, sino para médicos, para odontólogos, para enfermeros, enfermeras, para psicólogos. Ningún empleo está por encima de tu salud física y emocional. Y luego también me dicen: claro, pero tengo que comer. Sí, pero vamos a encontrar estrategias para que puedas comer y puedas salvar tu salud física y emocional, ¿no? Y voy a poner una tercera que me encanta. Luego vamos a imprimir unas tazas con esa frase y ahí les mando una, que es: la felicidad. La felicidad es de quien la trabaja. La felicidad es de quien la trabaja. Se refiere a que si tú eres maestro, no puedes nadar de muertito y esperar ser feliz. ¿A qué me refiero con nadar de muertito? Como con esperar que el director me trate bien y los alumnos sean lindos conmigo y que en agosto me toquen mamás hermosas y ya con eso lo esperé, me llegó y voy a ser plenamente feliz. No, la docencia es dura por donde la veas. Entonces, si la docencia es dura por donde la veas, necesitas trabajar en tu felicidad. No nada más trabajar en tus planeaciones, trabajar en tus alumnos, no, necesitas trabajar en qué estoy haciendo yo por estar bien. Esas diría que son las convicciones iniciales. Tengo muchas más de las que podríamos hablar, pero bueno, vamos a hablar de ellas a lo mejor en la conversación, pero comencemos por ahí. Ay, qué bello. Muchas gracias, Juan. Y bueno, yo quisiera también comenzar preguntándote a ti: ¿cómo es que la docencia llegó a tu vida? Ok, yo tengo estudios profesionales en filosofía y teología y terminé la licenciatura y quería hacer una maestría en psicoterapia. Sin embargo, pues necesitaba ya un trabajo, ¿no? Porque ya había terminado la licenciatura. Entonces me inscribí a una maestría buenísima, pero muy exigente, muy exigente en psicoterapia. Y dije que con mis estudios, con el proyecto de vida que tengo, ¿qué puedo hacer? Y entonces dije: pues voy a dar clases, ¿no? Así como inocentemente uno lo dice antes de saber lo que es ser maestro. Y entonces dije: voy a dar clases. Muy rápido encontré afortunadamente trabajo
en una escuela privada. Y ahí me enamoré de la docencia. Empecé en secundaria y preparatoria. Han sido los grados en los que más he dado clases. En secundaria y preparatoria me encantan los adolescentes y que me hagan batallar. Y algo bien bonito también que encontré ahí. Yo inicié dando clases en una escuela privada de un alto nivel socioeconómico, muy alto de hecho. Y yo antes vivía por esa zona de la escuela y había escuchado muchas cosas acerca de los alumnos y de los papás de ahí, ¿no? Desde en esa escuela va puro blanquito y todos son bien payasos y cosas así. Y la realidad me dio una cachetada con guante blanco de darme cuenta que esa escuela estaba llena de gente maravillosa y que seres humanos maravillosos hay en la escuela a la que vayamos. Entonces, de repente en educación, yo trabajo con escuelas privadas, con escuelas públicas, con universidades privadas, con universidades públicas. De repente me piden alguna asesoría, de repente me piden algún taller con sus maestros y demás. Y pareciera que como que si eres maestro de escuela pública tienes que odiar a los de la privada. Y si eres de la privada tienes que odiar a los del sistema público. Y me parece una de las más grandes tonterías, lo iba a decir más feo, pero vamos empezando, así que me parece una de las más grandes tonterías que tenemos en la educación. Aquí no es Televa, no me van a poner ahí el sonidito ese para... Entonces, no te preocupes, puedes ser tú mismo. Así que... Buenísimo, entonces me parece una tontería eso que he encontrado, ¿no? Es que claro, como los de la privada la tienen bien fácil porque no tienen al supervisor encima, y los de la privada, claro, los de la pública porque ellos sí se van a pensionar y van no sé qué. Una tontería. Y creo que parte de ser maestro es encontrar el oro que hay dentro de cada ser humano, estés donde estés. Y bueno, así fue como entonces entré y empecé a dar clases secundaria prepa, me enamoré y ahí empecé a notar cosas como o sea, todos los maestros estresados. Y bueno, no todos, pero 90%, 80% de los maestros estresados. Empecé a notar que había juntas con dirección y las juntas empezaban con las cosas que iban mal. Y yo, no, es que un ser humano no puede ser maestro y que todo el mundo te esté criticando y que todo el mundo, porque los papás critican, los alumnos critican, los compañeros critican. Entonces, no puede ser que estés así y que llegue el director, que es el primero que te tiene que entusiasmar y que diga, es que ya me llegaron las quejas de no. Entonces, vi muchas cosas que había que... En las que podía yo ayudar como psicólogo. Estaba empezando a estudiar psicología, así que vi que había muchas zonas de oportunidad en las cuales trabajar. Y bueno, de ahí fue que se fue dando una evolución muy lenta y muy paulatina de ser maestro a comenzar a ayudar a los maestros y a las escuelas. Wow, súper bien. Fíjate que eso que comentabas de la separación cultural que hay entre el sistema público y el sistema privado, también para mí fue un tema al momento que quisimos sembrar este proyecto como tal, porque yo siempre me he dedicado en el sector público y Tony siempre ha estado en el sector privado. Hasta ahorita. Pero yo creo que... Sí, hasta ahorita. Sí. Pero yo creo que no me vas a dejar mentir, Tony, que al momento de que estamos uniendo capacidades, problemáticas y un montón de cosas, pues realmente terminamos viviendo exactamente lo mismo. Uh-huh. Sí. Sí, totalmente. Bueno, pues para continuar... Ay, perdón. No, está bien, dale. Para continuar, Juan, a mí sí me gustaría saber, es una curiosidad que tengo, del cómo fue que empezaste con tus conferencias, con tu plataforma. Digo, también habrá a lo mejor personas que nos siguen a nosotros siendo maestros y no conozcan todavía lo que es Mi Psicólogo Dice. Sí, claro. Mira, cuando yo estaba... llevaba como un año en la maestría de orientación psicológica. Aprendí que era la psicología positiva. La psicología positiva es un área de la psicología que estudia el bienestar humano, el florecimiento propiamente, es el término que se usa. ¿Cómo vivir pleno? Un grupo de psicólogos dijeron, ¿y por qué siempre estudiamos? O sea, ¿por qué llevamos estas décadas que ha existido la psicología estudiando depresión, esquizofrenia, trastornos, ansiedad? ¿Y por qué no empezamos a estudiar a la gente que está feliz y plena y está en su top? Y entonces descubrieron que esas personas tienen cosas en común. Y después, gente como por ejemplo uno de los padres de la psicología positiva, Martin Seligman, empezaron a estudiar Tony es una de las personas más felices de todos sus amigos.
lo que hace Tony se lo podemos enseñar a sus amigos para que ellos también sean más felices o no. E hicieron investigación científica al respecto y resultó que sí, que lo que hacen las personas más felices se lo podemos enseñar a la gente que no es tan feliz y ellos van a empezar a desarrollar mayores niveles de bienestar. Entonces, cuando estaba en la maestría aprendí eso y me pareció una locura que el ser humano hoy por hoy ya sabe qué es lo que nos hace felices y que se puede enseñar y que no se esté enseñando en todas las escuelas, en todos los consejos técnicos. Me parece una locura. Entonces dije, yo tengo que hacer algo por eso y voy a empezar a dar cursos. Entonces decidí empezar a dar cursos al respecto. Mi primer taller se llamó Taller de Herramientas para una Vida Feliz y se inscribieron 7 personas. Yo estaba encantado de la vida. Entonces, con esas 7 personas en Ciudad de México, logramos, creo que era un taller de 6 sesiones de 2 horas, algo así. Empezaron ellos a lograr resultados. Y eso que el taller era una como primera versión de lo que yo iba aprendiendo y así, ¿no? O sea, ha mejorado mucho desde entonces lo que enseño. Pero me di cuenta que las estrategias que yo estaba aprendiendo, que según la ciencia nos hace felices, cuando se las enseñamos a la gente en un taller, las aplicaban y se sentían más felices al final del taller. Y no nada más felices, sino más plenos. O sea, luego la felicidad se confunde con, ay, me contaron un chiste y me puse feliz. Sino estamos hablando de un bienestar integral, de equilibrio, de plenitud, florecimiento, etc. Entonces, hice un segundo grupo en Pachuca, Hidalgo. Otras 8 personas se inscribieron y dije, wow, esto funciona. Y luego hice un tercer grupo, un tercer taller, me acuerdo clarito que lo hicimos por Google Hangouts, que ya casi nadie usa. Hicimos el mismo taller en línea y funcionó en línea. Y entonces dije, qué maravilla es esto. Y de ahí comenzamos o comencé a decir esto es algo que quiero hacer, ¿no? Entonces sacamos el proyecto mi esposa y yo de Mi Psicólogo Dice. Y primero Mi Psicólogo Dice pensamos que iba a ser herramientas para una vida feliz, que iba a ser manejo de emociones y que iba a ser autoestima para adultos. Luego, no sé si me estoy adelantando, pero luego llegó la pandemia y tomé la decisión de ayudar específicamente a maestros, porque la educación se volvió una locura a partir de marzo de 2020. Entonces hicimos ese cambio y bueno, de ahí es que surgió este proyecto. Justo estaba como analizando esto que dices de Mi Psicólogo Dice, porque pues yo tomo terapia, ¿no? Y he tomado terapia pues ya un rato, entonces siempre sacamos como esta referencia con, no, es que yo con mi terapeuta anterior o mi psicóloga y así, pero en este caso dices que este nombre tal cual de tus redes sociales fue porque tú lo platicaste con tu esposa, ¿no? ¿Cómo podríamos esta referencia tomarla también para las personas que no tienen la experiencia, por ejemplo, de tomar terapia y que no saben de qué estamos hablando? ¿Cuál es la referencia esta de platicarlo con tu psicólogo y después tomarlo en tu vida diaria? A ver, obviamente el nombre tiene todo como la trampa de que te lo memorices y que en tu casa llegues y digas, ay, mi psicólogo dice que no sé qué, o mi psicólogo dijo, entonces ¿cómo que tu psicólogo dijo? Y entonces haya conversación a partir de ahí. Lo hicimos obviamente con toda la trampa del mundo. De hecho, primero sacamos el dominio de miterapeutadice.com y luego, no, esa no fue la opción que queríamos, era la de mi psicólogo, fue la que ganó la votación al final. Y bueno, a lo que voy es, de hecho se llamó Mi Psicólogo Dice y ese nombre no hace ninguna referencia a la docencia, porque no empezamos para docentes y después se dio el giro en la pandemia y el nombre ya se quedó, ya no se lo íbamos a cambiar. Después tenemos otros cursos que se llaman Escuela para Maestros, que ahí sí ya dice muy bien Escuela para Maestros. Pero volviendo a tu pregunta en específico, Tony, a mí me gusta mucho una especie como de meme o de imagen de esta de redes sociales que dice, la generación de mis papás susurrando, ¿sabías que fulanito fue a terapia? Ay, pues ¿qué le estará pasando? Pues ¿qué se habrá divorciado? Pues ¿qué? ¿No? Y en cambio, mis alumnos, ay, oigan, a que no saben lo que dijo mi psicólogo, ¿no? Ajá. Actualmente, gracias a Dios, la psicología ha ganado muchísimo terreno.
a veces una psicología no tan profesional, hay que decirlo, como todo lo que hay en las redes sociales, ¿no? O sea, todo lo que ha ganado terreno en las redes sociales es entre profesional y muy poco profesional. Y en ese margen hay que encontrar a los buenos autores, a los buenos ponentes, etc. Pero entonces la psicología ha ganado mucho terreno en ese sentido y creo que hoy en día es muy fácil, mucho más fácil que nuestros alumnos en ciertos sectores digan, es que yo voy a terapia, es que en terapia con mi familia pasó esto. Entonces, claro, cuando de repente los psicólogos no damos consejos, o un buen terapeuta no necesita dar consejos para hacer una buena terapia, ¿sí? Un buen terapeuta, lo voy a decir otra vez para quien lo quiera ahí anotar mientras nos esté escuchando, un buen terapeuta no necesita dar consejos para hacer una buena terapia. Sin embargo, de pronto llegas a decir algo que la persona te lo toma muy bien y trabaja con ello y demás, y entonces es muy común que llegues a casa y digas, mi psicólogo me dijo, ¿qué tal? Que no saben lo que me dijo mi psicólogo. Y de ahí sale este nombre. Ahora, pensando en los maestros, a mí también hay veces, hay cosas que soy muy pasional, hay cosas que me desesperan. Entonces me desespera mucho que de repente un maestro me diga, es que mandamos al niño a terapia y fue una sesión y luego ya no regresó. Y yo le pregunto a ese maestro, ¿y tú le has hablado a ese niño de que tú vas a terapia? Tú le has dicho a tus alumnos, yo en mi terapia descubrí esto, yo en mi terapia perdoné tal cosa, yo en mi terapia. Entonces, claro, mando al niño a terapia, pero aquí entre nosotros los adultos decimos, la familia de tal va a terapia. Entonces, no, la terapia es para toda. La psicología positiva también aportó mucho en este sentido. La terapia es para toda persona que quiere ser más feliz. ¿Tienes depresión y quieres ser más feliz? Te sirve la terapia. ¿Estás bien y quieres ser todavía más feliz? También te sirve la terapia. Obviamente vas a necesitar encontrar un terapeuta que sepa llevarte de un estar bien a un estar mucho mejor, ¿no? Pero definitivamente creo que los maestros todavía tenemos mucha chamba por hacer, por ayudarle a las familias a entender, a que lo puedan decir así como tú lo dices, Tony, así de, fui a terapia y mi terapeuta dijo esto y he pasado por varias etapas de terapia y he pasado por varios terapeutas y uno me gustó y el otro no. Luego las familias también dicen, es que fuimos con un psicólogo y no nos gustó, por eso ya no vamos a terapia. Claro, porque ellos nunca nos han escuchado a nosotros decir que yo me quedé con el tercer terapeuta al que fui. No me quedé con el primero ni con el segundo, ¿sí? Cuando ustedes prueban un chocolate, ¿la primera marca que te dieron de niño es la que vas a consumir siempre? No, esa no me gustó, voy con la otra, ve con el otro. Ajá. Entonces, si nosotros en las escuelas habláramos mucho más de el terapeuta dijo, el psicólogo dice, en mi terapia el otro día, etcétera, sería mucho más común que las familias se atrevan a ir a terapia. Ahora, ¿por qué en las escuelas es tan importante? Porque las escuelas es el único proceso profesional por el que pasamos todos los ciudadanos. Maestros titulados de licenciatura nos atienden durante ¿cuántos años de nuestra vida? Hasta nuestros 18 años, hasta nuestros 22 años, por lo menos hasta los 12. Entonces, claro, si los maestros dijéramos, es que en terapia puedes hacer esto y puedes hacer esto, claro, las familias irían mucho más. Luego nos resulta raro que las familias, fui a una sesión y ya no regresaron. Sí, claro, porque es súper extraño que alguien esté yendo a terapia. O lo peor del mundo que podemos hacer es que el alumno se portó tan mal que ya lo mandamos a terapia. No, pues está bien, o sea, la terapia es nada más para los sin remedio, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que poco a poquito vamos a ir haciendo esos cambios. Siento yo que ahorita ya hemos hecho muchos, o sea, ya se habla más abiertamente. Todavía veo un poco de resistencia más a las generaciones mayores. A mí me cuesta de repente platicar de este tipo de cosas con mi mamá y así, porque pues no lo ven algo muy normal de que, ¿cómo vas a ir? ¿Cómo voy a ir yo a terapia? Pero nosotros en mi casa, por ejemplo, yo tengo un hijo de 6 y si me pregunta, ¿dónde vas, mamá? Yo voy a terapia y papá también va a terapia y es muy común aquí en la casa como hablar de terapia y creo que en unos pocos años espero que ya sea muchísimo más común también en las aulas. Sí, buenísimo. La psicología tiene también mucho por caminar, mucho por profesionalizarse, pero estoy convencido que haciendo un buen trabajo, psicólogos, terapeutas, de la mano de las escuelas podemos lograr, sí, grandes resultados. Y que así como tu hijo, ¿no? De repente digan, hay niños que crecen en familias como la tuya, Tony, que llegan a los 12 años y dicen, mamá, quiero ir a terapia. Y les preguntan a los papás, ¿y por qué? Porque hay cosas que... Tengo algo, mamá, que no sé si lo quiero platicar contigo. Uy, eso, primero, como papá es durísimo decir, ¿cómo que se lo quiere contar al psicólogo y no conmigo? Pero
es un paso 1000 veces más adelante de lo que teníamos antes de me lo guardo y no se lo cuento a nadie y llego amargado a los 50 años porque no se lo cuento a nadie. O lo platico con mis amigos que seguramente están igual de perdidos que yo y van y me van a decir algo y voy a crecer pensando que eso es correcto, ¿no? No está tan mal platicarlo con los amigos porque las redes de apoyo son necesarias, pero sí, claro, ¿cuál es la diferencia entre algo que te va a decir un amigo y algo que te va a escuchar un profesional, ¿no? Claro. Sí. Para darte una guía. Yo digo, hagan las dos cosas, platíquenlo con sus amigos y luego con el profesional para que noten la diferencia. Es importante rebotar la información en diferentes escenarios, ¿no? Sí, 100%. Oye, Juan, ¿y cuáles consideras tú que han sido los mayores desafíos que has tenido como docente? Digo, te quiero hacer esta pregunta por lo siguiente, porque quiero contextualizarte que pues he visto la mayoría de tus conferencias y de repente sé que citas como ciertas quejas que tenemos los docentes del sistema, de los alumnos, de los papás, ¿no? Y sé también, porque lo has platicado, que ha habido como algunas situaciones que también te han sacado de tu centro, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos compartieras. Claro. Mira, lo que más me ha costado trabajo y más me ha retado como psicólogo, porque además yo empecé a dar clases sin saber nada de psicología y sin saber nada de pedagogía ni de didáctica. Yo tenía estudios en filosofía, teología, yo no sabía nada de cómo dar una clase. Claro, pero en la prepa es una gran decisión que tienes que tomar. O sea, la clase de química la va a dar un pedagogo, la va a dar un químico, ¿no? Ajá. Entonces, claro, empiezas a dar clases y enseguida te metes a cursos, a talleres, al diplomado, a esto. Pero tus primeros 6 meses es ir a lo vikingo ahí a ver qué te encuentras y pelear con lo que tienes, ¿no? Y tienes suerte, porque hay maestros que son expertos en el área, pero que jamás toman nada relacionado con pedagogía, ¿no? Claro, exacto. Lo cual es una falta de responsabilidad profesional desde mi punto de vista, ¿no? O sea, si voy a dar clases, tengo que saber dar clases. Entonces, pues, en esos primeros 6 meses, estaba yo dando una clase y de repente así el alumno más rebeldón, ¿no? que tenía en ese grupo, decide tirar su banca y acostarse en el piso así estirado, ¿no? A ver, muéveme, ¿no? Y entonces, ¿qué le dices a este alumno? Y digo, en mi mayor uso de mi sentido común, que ya después vi que, o sea, ya sabiendo psicología, dije, bueno, no estuve tan mal. No me puse a pelear con él. Si quería estar tirado, lo dejé tirado. Hablé con el resto del grupo como 2 minutos y seguí dando la clase con el alumno ahí tirado. Hay maestros que eso no lo toleran, es una ofensa tremendísima y tal, porque claro, ¿cómo me va a hacer eso a mí, Juan Gaitán, que sé tanto de dar clases y que llevo 20 años dando clases y que mi materia es la que todos le tienen miedo porque reprueban y etcétera, ¿no? Entonces, podríamos hablar de muchos principios que hay detrás de no pelearte con el grupo, con el alumno en específico en ese momento. Hay principios psicológicos que lo explican, como la escalada. Si tú a un alumno con cortisol activado y le hablas de una manera intensa y él está rebelde y tiene problemas en casa, te va a responder peor, ¿no? Y vas a perder la dinámica del grupo en ese momento y lo que era una clase medio dada se va a convertir en una clase cero dada, ¿no? Entonces, eso te lo pongo como un ejemplo. Respondiendo de manera general, creo que la conducta de los alumnos. Mi relación con mis grupos creo que siempre ha sido muy linda, muy cariñosa, muy de apapacho, muy de divertirnos. Incluso luego me critican en donde he trabajado de que me gusta divertirme demasiado en mis clases, ¿no? Eso es lo que me critican. Que a lo mejor sí me pasa un poquito, ¿no? No sé. Es difícil autoobservarme a ese grado. Pero claro, cuando me gusta divertirme con los grupos, me gusta estar bien con ellos. Cuando llega otro alumno que me la quiere hacer difícil, que es grosero, que tal, eso me reta mucho. Ese ha sido uno de los más grandes desafíos. Y bueno, otro de los desafíos, y creo que muchos se van a sentir reconocidos, es no contagiarme del pesimismo y del quejismo que hay muchas veces en las escuelas. Yo siempre he dicho, si tú quieres estar de malas y quejarte con alguien, vas a encontrar a un compañero docente con quien poder hacerlo.
Porque algún maestro va a estar pasando un mal día y además muy acostumbrado a quejarse. Pero si tú en cambio quieres ser positivo, te va a costar más trabajo encontrar con quién. Pero para quejarte con el que esté pasando al lado y él se va a sumar a las quejas. Entonces creo que para mi salud mental algo que me cuesta mucho trabajo es no quejarme. ¿Por qué? Porque tienes a este alumno que se te tira en medio del salón y estás en la junta con los demás maestros y alguien empieza, ay, es que el alumno fulanito es terrible. En ese momento para mí es muy fácil decir, sí es terrible. A mí se me acostó el otro día en la clase y llamé a su mamá y la mamá me ignoró. Es una familia horrible. Es súper fácil hacer eso. En cambio, el maestro disruptivo es el que podría decir, a ver, sí, ese alumno es horrible, pero vamos a hablar de estrategias que podemos hacer con ese chamaco. O que podamos decir, a ver, sí, pero todo ser humano en el fondo tiene fortalezas. Vamos a intentar analizar las fortalezas de ese chamaco. No, en lo que se convierte en ese sería el ideal, pero en lo que se convierte en las conversaciones es en un, sí, es horrible por esto, sí, su mamá es una amargada y seguro porque es su tercer divorcio y seguro porque... Y entonces le tiramos a todo el mundo. Eso es muy, muy feo y muy difícil. Ahora, si hay algún no maestro que esté escuchando esto, que no piense que todos los docentes somos amargados. No. Y que sepa que si estamos en ese nivel de estrés es porque la docencia es durísima. Durísima. Y es muy fácil para la gente publicar en redes sociales, claro, los maestros siempre están de malas porque no sé qué y trataron mal a mi hija. Sí, pero... Y luego le responden los maestros así, venga a dar clases 20 minutos a mi clase, ¿no? Y hablamos. Y llene las 80 fichas descriptivas y luego ya llegue de buenas a tratar con el niño que se te acostó ahí en la clase, ¿no? Entonces, claro, para quien no sea docente sepa que si estamos en esos niveles de estrés, no es porque el perfil del maestro sea así, sino porque es un trabajo muy duro. Algo que decías ahorita y que estabas mencionando, bueno, tú eres psicólogo y de repente caíste en la docencia, ¿no? Yo caí en la docencia también por accidente. La verdad es que yo nunca me imaginé. Es más, la docencia me escogió y me agarró y me puso donde tenía que estar y de ahí ahorita no me veo haciendo otra cosa, lo amo muchísimo. Pero yo siempre he dicho que todos los docentes, o sea, dentro de la carrera tendríamos que tener como el tronco común algo relacionado con la psicología, porque, híjole, eso nos ayudaría un montón a no darnos de topes en el día a día, porque yo, o sea, soy una persona que constantemente quiere estar aprendiendo, soy mamá, voy a terapia, o sea, como que tengo un poquito más de herramientas, pero cuando empecé sí me iba a llorar al baño. O sea, sí llegó a pasar de que le volteé a decir al coordinador de que ven y cúbreme un momento y me iba a llorar al baño. Porque es demasiado y como estamos al frente constantemente de estar resolviendo problemas todo el día, aunque sean problemas muy pequeñitos, pero el cerebro del docente está constantemente como buscando la manera de resolver, ¿no? Y entonces es demasiado cortisol a veces. Yo siempre digo que tener algo relacionado con la psicología ayudaría muchísimo a la docencia, porque aparte siento yo que aunque tú lo mencionabas, es un trabajo muy complejo y es muy difícil y es muy, pues que demanda demasiado, es muy fácil tener acceso a dar clases. O sea, yo lo veo como coordinadora ahorita, que a veces se contratan personas que tienen como el área de expertise en algún punto, pero no tienen ningún tipo de experiencia impartiendo clases y de repente dices, híjole, pues puedes ser el mejor matemático, pero mejor no te pares enfrente de un grupo porque con una sola sesión que vayas a dar de malas vas a destrozar al grupo, ¿no? Sí, yo lo que he visto trabajando con escuelas es que lo que más me piden es, y creo que es, no sé cómo se podría incluir eso en una carrera de psicología, en la normal, pero lo que más me piden ni siquiera es la teoría emocional, ni siquiera es entender qué le pasa al cerebro cuando estás enojado, no es, o sea, o uno puede saber, el cerebro adolescente en esta etapa está así, te va a contestar así, no. Creo que lo que necesitamos realmente son materias de estrategias para momentos de crisis. ¿Qué quiere decir eso? Personales y de otras, ¿no? De crisis personales, de crisis de los papás, de crisis de los compañeros. ¿Y a qué me refiero con eso? A que estás resolviendo que quieres dar una clase, pero dos niños allá atrás están jalando el pelo. Entonces, tú puedes saber toda la psicología que sepas, pero ¿cómo le haces para que dos chamacos de 16 años
con violencia familiar en casa, con el papá llegando borracho a su hogar a las 10 de la noche y siendo violento, o con divorcio, o con alguna especie de abuso, esos alumnos en el fondo se están haciendo calzón chino y ya está el resorte del calzón ahí volando a media clase, ¿no? ¿Y qué haces en ese momento? Nada que sepas de psicología teórica te ayuda. Creo que lo que nos hace mucha falta son estrategias. En ese momento, ¿grito o no grito? ¿Detengo la clase o no detengo la clase? ¿Corrijo o no corrijo enfrente de todos? ¿Mando de reporte o no mando reporte? Porque, por cierto, para todos los que nos estén escuchando, lo voy a decir ya para que si les está gustando mi estilo, que les guste, y si les estoy cayendo gordo, ya que les caiga gordo por completo. Dale. Los reportes no sirven de nada. No Los sirve. reportes no sirven de nada si no hay un seguimiento familiar adecuado. Totalmente ¿Sí? de acuerdo. Entonces, bueno, Así ya ni modo, que ya lo dije. Y las tareas que Sí. llevan más de media hora no sirven. Bueno, lo que me gustaría, por cierto, si ponen esto en un reel y lo cortan y así, por favor pónganlo en contexto, ¿no? Porque si no me voy a escuchar muy mal ahí diciendo, los reportes no sirven de nada, tus alumnos no son tu prioridad. Por favor ponen un poquito de contexto, aunque sea en la descripción o algo. Pero lo que necesitamos saber es, a ver, el papá que ni siquiera sabe en qué grado escolar va su hijo y llega a la junta contigo, ¿cómo le hago para que colabore? Porque el maestro promedio al que ayudo normalmente llega ahí con la espada desenvainada a pelearse con el papá. Pero si tú llegas con la espada desenvainada a pelearte con el papá justo cuando fue a la única junta del ciclo escolar a la que se presentó, entonces, ahora sí, le vas a caer mal, le vas a parecer pedante, va a decir ¿para qué vine si solo regañan a los papás? O se va a poner a la defensiva, o va a decir eso es mentira, mi hijo es un angelito en mi casa. Entonces, necesitamos estrategias que nos ayuden a decir en ese momento cómo me gano al papá, en ese momento cómo detengo a los niños que ya se arrancaron el resorte del calzón, en ese momento cómo le hago con la niña que acaba de romper con su novio, en ese momento qué hago con el niño de preescolar que trae la quijada en el brazo del otro niño, ¿no? Entonces, creo que es una parte que hemos abandonado mucho, de la cual se carece muchísimo en la formación, que es en la práctica que hago en situaciones de crisis concretas. Sí, más bien quisiera aquí agregar, pensando en el contexto en el que yo trabajo y me desenvuelvo, que a veces hay muchas personas que sí están abiertas a querer ayudar, pero ¿cómo aplican estrategias con otro ser humano cuando no saben cómo aplicarlas con ellos mismos? También, sí. Bueno, que a lo mejor es más fácil de pronto ayudar a otra persona que ayudarte a ti mismo, pero así como es más fácil ponerle límites a un alumno que a tu propio hijo. Pero sí, claro, o sea, todo esto va de la mano del tema del equilibrio. O sea, equilibrio. Yo siempre he pensado que no es lo mismo que si se cae el café en casa antes de irte a la escuela y le empiezas a gritar o a decir de cosas a tu pareja y luego llegas a dar una clase, vas a llegar muy diferente a que si se cae el café y te empiezas a carcajear con tu pareja y limpian entre los dos y tienen, o sea, llegas muy diferente a dar clases, ¿no? Ese es un muy buen ejemplo de cómo el equilibrio funciona o no funciona. No sé, yo hablo, yo advertí antes de iniciar la grabación que hablo, así que ustedes díganme cómo vamos, si tienen alguna pregunta a la que quieran pasar. Yo yo lo sigo. Vamos perfectamente bien. Yo tengo una pregunta más. Bueno, hay varias pues, pero vamos a seguirle. En tu proyecto que tienes de Mi Psicólogo Dice, platícanos una sesión, un desafío, un problema que hayas tenido en la creación de uno de estos proyectos que tienes. Claro, bueno, a ver, creo que uno de los más grandes desafíos que tenemos, obviamente, es la tecnología. Todas las conferencias, bueno, no todas, la gran mayoría de las conferencias dentro de Mi Psicólogo Dice son en línea. Entonces, y las hacemos, por ejemplo, por Zoom, por Facebook Live. Y
muchas personas, porque así nos ha llevado nuestro trabajo, pues no le hemos entrado mucho a la tecnología. Entonces, claro, tú te metes a una conferencia Zoom y Zoom por alguna razón no activa el micrófono de manera automática. Bueno, no el micrófono, sino tu audio. Tienes que darle clic en algún lado que quieres escuchar. Entonces, que claro, yo no sé por qué lo hacen. Si estás entrando en una reunión, lo lógico sería que quisieras escuchar, pero entras a Zoom y no escuchas, tienes que darle clic a algún lado. Nos cuesta mucho trabajo en una conferencia de 1000 personas en Zoom y 3500 en Facebook, decirle a todos, así con señas de pícale al botón, haz esto, y luego, bueno, la tecnología ha sido un desafío, pero algo que nos ayudó mucho fue que en la pandemia todos los maestros, mis respetos, se pusieron a aprender tecnología como nunca en su vida. Y obligado o voluntario. Entonces, yo algo que le reconozco mucho a los colegas docentes es que aquí se enseña porque se enseña. Y si hay pandemia, buscamos la manera. Y si hay un papá abandonador, buscamos la manera. Y si hay un chico con autismo, buscamos la manera. Entonces, eso me encanta de la docencia. Y sobre todo, he de decir que la gente que ya está dentro de mis materiales, la gente que sigue mis materiales como Diana, o gente que está inscrita a las conferencias que doy, que tienen un costo, bajo costo, pero tienen un costo, son profesores hermosos. Son profesores hermosos porque ¿quién dedica? Yo doy talleres, por ejemplo, una vez al mes, los sábados, de temas de equilibrio emocional, tal, y luego conferencias de estrategias para usar en las clases. Pero, por ejemplo, un sábado de los que viene, de acuerdo a cuando estamos grabando, voy a enseñar un taller de autorrelajación, de ser experto en autorrelajación emocional, ¿no? Entonces, ¿qué maestro entra a un taller así un sábado 2 horas y media de su mañana? Pues alguien que realmente quiere ser un buen maestro para sus alumnos, alguien que es dedicado, que le interesa, que busca la manera de generar procesos de aprendizaje. Y eso es algo que amo de lo que hacemos en Mi Psicólogo Dice, que el 99% o 99.5% de los maestros que están inscritos a nuestros materiales son personas lindísimas. Pero bueno, uno de los retos ha sido ese, ¿no? Como cómo haces llegar toda esta información a todo México y cómo lo haces llegar para diferentes contextos educativos y cómo lo haces llegar a... por ejemplo, hay muchos maestros en la sierra que quieren unirse a los materiales y no tienen acceso a internet. Entonces eso lo ha hecho muy complejo y bueno, sí, sobre todo diría que la dificultad es el tema de la tecnología. Y por otro lado, y esto muy poca gente lo ve, darte a conocer cuesta dinero. Darte a conocer cuesta dinero. Si tú conoces, si todo México conoce Oxxo, es porque es una empresa que genera dinero. Si todo México conoce un canal de televisión, es porque el canal de televisión le ha metido mucha lana. Si tú conoces Facebook, es porque Facebook es una plataforma que le invirtió mucha lana cuando nació, o para crecer por lo menos. Entonces, es algo que nuestro sistema económico así es y mucha gente no se da cuenta. Luego me dicen, ay, es que venga a Yucatán a darnos una conferencia aquí a... Sí, pero el avión, el llevar a alguien de mi equipo, si es que va a ir alguien más, el hospedaje, etcétera, todo cuesta, ¿no? Entonces, claro, ese es otro de los temas, quizá un tema secundario, pero no por eso menos importante, porque los proyectos, y esto me encanta que lo vayan a escuchar los maestros. Muchos maestros quieren empezar una biblioteca en su comunidad, quieren empezar cursos de lectoescritura para adultos, quieren empezar educación para la tercera edad, quieren empezar muchos proyectos de teatro, de guardería, lindísimos, pero el proyecto se muere a los 3 meses, porque es que ya no me dio tiempo de hacerlo. Claro, porque para hacer un proyecto necesitas que por lo menos el director de la ONG tenga un sueldo para poder dedicarse a eso. Entonces, si tú como maestro, y sé que maestros que están escuchando esto ya han llegado a esta parte del podcast, es porque les interesa trabajar en su equilibrio y ser mejores personas, ser mejores maestros, que tengan en cuenta que hay que tener estrategias o aprender estrategias para que el dinero sostenga los proyectos. Y si no, el proyecto de hagamos galletas y las vamos a vender se acaba muriendo porque alguien tiene que pagar la harina y la mantequilla. Totalmente, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Juan, pues justamente sobre esto que hablas de hacer proyectos y todas estas cosas,
Pues la verdad es que este podcast tiene también esa finalidad y tiene ese origen, pues desde el amor, desde el compartir, abrir diálogos de salud mental, sobre todo en el ámbito educativo, porque pues consideramos que de repente hay una diferencia abismal entre el docente que es y el humano, ¿no? Es como que hay una desconexión y por esta razón quisiera profundizar en este tema, ya que pues tú eres el experto, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo que la docencia pues es muy demandante, es fluctuante, es cambiante, que a veces los cambios son tan repentinos, o sea, como de un momento a otro y pues tenemos que echar a andar la escuela, ¿no? Como hace rato decías. A veces no nos da margen incluso de planear como a nosotros nos gusta y eso de repente empieza a generar ansiedad, estrés. Yo puedo ver en el colectivo con el que me manejo que hay muchos que el cambio lo manejan pero súper bien y así, ¿no? Y hay otros que les cuesta mucho trabajo. Claro. ¿Qué consideras tú que está ocurriendo en el mundo docente o en el magisterio? ¿Y en qué tendríamos que poner atención para poder bajar esos niveles de estrés y de ansiedad? Sí, a ver, creo que hay varias cosas que pueden responder eso. Lo primero es la pandemia. Quisiera comentar un par de cosas de eso. Lo segundo, que está hilado con eso, es una crisis de salud mental, emocional que estamos viviendo y que muchos psicólogos están publicando acerca de eso. Y lo tercero que voy a decir, y lo estoy anotando para irme en orden también, es el funcionamiento del sistema, ¿no? Entonces vamos a hablar de esos puntos. Primero, la pandemia, ¿por qué es muy relevante? Porque la pandemia generó un trauma, una especie de trauma colectivo. Yo a los... ya no me acuerdo bien, pero 3-4 meses... me cuesta contarlo, pero a los 3-4 meses de la pandemia perdimos a una colega de la escuela por COVID. Entonces... no se podía ir a visitarla al hospital. No se podía... no se pudo hacerle un homenaje bien hecho. Fue una misa por Zoom y etcétera. Luego en la familia perdimos a 2 amigos. Y bueno, afortunadamente otro que estuvo muy, muy, muy grave sobrevivió al COVID. Entonces, primero vivimos una especie de trauma. Trauma en psicología le llamamos a una experiencia que te detona demasiada intensidad de demasiadas emociones. Entonces, vivimos un trauma en muchos sentidos. Y los alumnos, o sea, alumnos de... Vamos a ponerlo por etapas. Alumnos de maternal, preescolar, que no se despegaron de su mamá por 2 años. Imagínate luego ir a dejar a ese niño a la escuela. Si estaba 24 horas pegado a su mamá, ¿sí? Y luego teníamos adolescentes de secundaria con un elemento de socialización necesario en su proceso de maduración, jugando Xbox si bien les iba todo el día, o en el celular hay las serpientes y escaleras y, bueno, no se llama así, pero la serpiente está que se va comiendo las cositas, ¿no? Entonces, y esos chicos de secundaria ahorita están en prepa. Los que iban en primaria ahorita están en secundaria. Los que estaban en preescolar ahorita están llegando a las primarias. Entonces, claro, ese es un elemento. Y no nada más los alumnos, sino que nuestras familias fueron afectadas. Ahora, desde antes de la pandemia ya se hablaba de que hoy se está haciendo visible una especie de crisis, otro tipo de pandemia, una pandemia emocional de depresión, ansiedad, frustración, etcétera, que es dura. Es muy difícil, por ejemplo, o casi imposible ser maestro y estar pasando por un divorcio difícil. Es durísimo ser maestro y perder a un familiar en un accidente, que es distinto a que una persona está enferma, murió de la edad, etcétera, ¿no? Pero ser maestro y tener una crisis emocional, es durísimo. En cualquier trabajo es durísimo, en cualquier trabajo. Pero si además mañana tienes que entregar 40 fichas descriptivas, más tal, más junta con papás, más tal, y no hay quien te cubra, se vuelve muy complicado. Y lo otro es que vivimos en un sistema educativo
insuficiente. ¿En qué sentido insuficiente? Hay más niños y adolescentes que maestros capacitados para atenderlos. Entonces, las escuelas en muchos lugares se están cayendo porque no tienen recursos. Y bueno, donde sí hay recursos tenemos estas crisis familiares. Ahora, esto que estoy contando que parece la narración del apocalipsis, es un golpe de realidad que a partir de la pandemia nos empezó a llegar. Y creo que entonces la respuesta en qué tenemos que poner atención los maestros es en nuestra salud mental. Cada vez veo más maestros meditando, eso me encanta. Que por cierto, luego hablamos de eso, pero ya salió mi aplicación que incluye una meditación nueva cada semana. Y que el mindfulness inunde las escuelas. Tenemos un sistema educativo, desde mi punto de vista, desde mi punto muy personal de vista, pueden no estar de acuerdo con esto, pero excesivamente concentrado en las calificaciones. Pero como una enfermedad, patología terrible, peor que el COVID, casi. Demasiado centrado en calificaciones, demasiado centrado en el conocimiento, aunque ya dijimos que no y el modelo educativo ya dice que no y demás. A nosotros nos piden hacer exámenes y que el examen venga calificado y que mostremos evidencia. Entonces el niño me tiene que contestar las partes del volcán y si no las contesta lo voy a reprobar. Porque aunque no sea la educación de memoria, todavía le pido que me ponga las 3 terminaciones de los verbos en infinitivo, de memoria. Entonces no tenemos una educación, voy a decirlo así, libre, amorosa, en la que el niño descubra, se interese, etc. Ahora, no estoy diciendo que eso es culpa de los maestros. Estoy diciendo que ese es el sistema que nos exigen, ¿no? Y claro, entonces, en lo que hay que poner atención es en 2 cosas, vamos a decirlo así. Bueno, seguramente más, pero vamos a resumirlo en 2 cosas. 1, en estar bien nosotros como maestros. Y 2, en nosotros como colectivo docente nacional, aunque esto pasa en muchos países, incluyendo Estados Unidos, ir transformando la educación a través de lo que la Secretaría nos exige, pero la magia que ya debería tener la educación. Entonces, ir encontrando como en diagrama de Venn esos puntos en común entre lo que se nos exige y llevar a una educación verdadera que supere el sistema, ¿no? Yo he podido observar con estos ojitos que ven ustedes en la cámara, los que estén viendo, que los modelos educativos cambian y de fondo, o sea, la forma de evaluar cambia, el horario cambia, los libros cambian, de fondo la educación es exactamente la misma. Por múltiples razones que podríamos discutir aquí, que no valen mucho la pena. Bueno, sí valen la pena, pero yo no tengo ni voz ni voto en esas cosas, así que entonces yo le diría a los maestros, a ver cómo le hacemos, pero hay que disfrutar más de nuestra docencia. Y disfrutando más de nuestra docencia es que vamos a romper esos sistemas obsoletos. Y esto que dices de lo que pasa en el mundo en la docencia, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, yo quería preguntarte, tema de tus conferencias y las cápsulas que compartes al inicio. ¿Nos podrías explicar por qué lo haces, de dónde salió la idea y en qué consisten? Sí, claro. Me da un poco de risa porque el por qué lo hago, pues porque somos bien impuntuales todos, ¿no? Sí, entonces, si tú dices, empezamos la conferencia a las 9, es como, bueno, irá empezando como 9:15, ¿no? Algo que caracteriza nuestras conferencias en línea, digo, además de muchas otras cosas quiero pensar, es que empezamos bien puntualitos. A menos que haya un tema de tecnología, que muy rara vez ya no sucede, pero... a ver, te cuento antes de mis conferencias. Yo cada cierto tiempo sacamos una conferencia gratuita para quien nos esté escuchando. Las pueden encontrar en misicólogodice.com o buscarnos en Facebook en Mi Psicólogo Dice. Pero cada tanto en nuestro Facebook vamos haciendo conferencias gratuitas transmitidas libremente a quien quiera entrar. Y antes de esas, lo que se refiere Tony es que yo empiezo siempre esas conferencias 10 minutos antes. Por ejemplo, si una conferencia empieza a las 9 de la mañana, yo entro 8:50 y comienzo a hablar de una cápsula. Y generalmente es de 2 temas, o de psicología positiva o últimamente lo hemos hecho mucho más de
pensamiento o enfoque centrado en soluciones. El enfoque centrado en soluciones nació como una manera de hacer terapia y como una manera de hacer terapia que descubrió que no necesitas llevarte 10 sesiones de terapia, 15 sesiones de terapia hablando del problema, de la infancia, de si te quisieron tus papás o no te quisieron tus papás, de cómo fue tu apego, de cuáles son tus patrones, etc. Eso fue sumamente interesante. ¿Por qué? ¿Por qué querer hacer una terapia breve? De hecho, el tipo de terapia se llama terapia breve centrada en soluciones. Bueno, pues una, porque la terapia cuesta, ¿no? Dos, porque la gente no tiene tanto tiempo. Y tres, porque si yo voy a terapia, me gustaría que me ayuden hoy, no dentro de 3 meses que ya lo resolví, ¿no? Entonces, nace como un tipo de terapia en el que se habla de los mayores deseos para la vida de una persona. Y de ahí se empezó a pasar a las empresas y a las escuelas y a las familias y se hizo un método de pensamiento muy, muy bonito. Para alguien que nos está escuchando y que no tiene idea de cómo funciona esto, les voy a decir un principio, ¿no? Bueno, no es de los principios teóricos básicos, pero un ejemplo de cómo podemos utilizar este enfoque. Cuando una persona o un alumno está haciendo 98% de las cosas mal, yo me voy a enfocar en el 2% de lo que sí está haciendo bien. Otra forma de aplicar el pensamiento centrado en soluciones para la escuela es, si un alumno me entrega un examen y yo lo califico y sacó 4 sobre 10, el maestro de pensamiento promedio o centrado en el problema dice reprobó porque no llegó al 6. En cambio, un maestro centrado en soluciones dice, ¿qué hizo bien este alumno para lograr esos 4 puntos? ¿Qué hizo bien para tener los aciertos suficientes para llegar al 4? Porque si este alumno tiene la capacidad para recordar el 40% del contenido o resolver el 40% de los problemas, vamos a concentrarnos en esa capacidad para que en la próxima no sea 40, sino que sea 60, y a la que sigue 70, y a la que sigue 80. Entonces, por ejemplo, si les puedo recomendar, hay un libro que me gustaría que todo docente en México lo hubiera leído. Se llama Habilidades para Niños, de Ben Furman. Es un terapeuta finlandés centrado en soluciones, especialista en niños. Ben Furman propone que si un niño tiene, por ejemplo, tiene el problema de que un niño de segundo grado de preescolar se hace pipí todavía en la ropa interior, ¿no? Entonces, el maestro promedio llama a la mamá y le dice, oiga, tenemos este problema con su hijo. En cambio, el maestro centrado en soluciones dice, mira qué interesante, este niño tiene una habilidad por aprender. ¿Qué habilidad tiene por aprender? La habilidad de escuchar a su cuerpo, la habilidad de ir al baño cada hora a preguntarle al baño, ¿es momento de hacer pipí o no es momento de hacer pipí? ¿Sí? Entonces, claro, se ve muy diferente a este niño tiene un trauma, y luego llegan los diagnósticos del psicólogo especialista, ¿no? Tiene un retraso en el desarrollo, en las áreas tales, y una inadaptación de tal. Entonces la mamá ve eso y dice, ¿y qué hago con esto? ¿Qué hago con mi hijo subdesarrollado? En cambio, si el maestro, la mamá y el niño hacemos equipo y decimos, tenemos que aprender entre todos la habilidad y hay casos así escritos, este ejemplo que lo estoy tomando está tal cual en el libro Habilidades para Niños de Ben Furman, que por cierto maravillosamente es uno de los pocos libros centrados en soluciones traducido al español, pero en este ejemplo, ¿no? Lo que hizo este niño no es exactamente, no era pipí, era popó y algunas cosas que estoy recordando el caso ahorita, pero ese niño se acordó que cada cambio de actividad fuera al excusado a preguntarle, ¿necesitas mi popó? ¿No? Y entonces, claro, eso era hasta divertido para el chamaco, ¿no? En cambio, decir es que tienes que aprender a controlarte, ¿sí? A ninguna persona, me gusta, esto lo dije en una de las cápsulas, hay personas a las que, imagínate que llegas con tu pareja y le dices, oye, escuché un podcast de psicología, docente, buenísimo, y en el podcast me di cuenta que tienes un problema. Imagínate que llegas y le dices a tu pareja, aprendí que tienes un problema, me di cuenta que tienes un problema.
¿cuál va a ser la reacción de la pareja? ¿Qué porquería de podcast escuchaste? ¿Quién es ese psicólogo de 3 pesos que está diciendo que sabe el problema que tenemos tú y yo? Se pone a la defensiva. En cambio, si llegas con tu pareja y dices, oye, escuché a un psicólogo y descubrí o aprendí un juego que quiero que hagamos. No, bueno, en ese momento tu pareja te va a decir, a ver, cuéntame más. ¿Cómo que un juego que quiere que aprendamos? Cuéntame más. Claro, porque aprender habilidades y construir sueños es una manera muy diferente de pensar, a solucionar, a enfocarnos en los problemas, ¿no? Y es una manera maravillosa y hermosa de tratar con los alumnos. Todo lo contrario sería, por ejemplo, cuando clasificamos a un niño, lo etiquetamos como niño problema. Eso es absolutamente todo lo contrario a lo que se intenta hacer en este enfoque. Wow, pues la verdad es que me quedo así como, me quedo congelada y no es por mi internet, ¿eh? Es que hay mucha información que empiezo a procesar y la empiezo a contextualizar con lo que vivimos todos los días. Entonces es muy enriquecedor, ya estoy tomando notas, todos los libros y todo muy bien. Muchas gracias, Juan. Y la verdad, pues llegó el momento de ponerme en modo Juan. En modo fan, perdón. En modo Juan. En modo Juan no, en modo fan. Okay. He seguido tu trabajo, me atrevo a decir, desde que prácticamente comenzaste, porque yo fui de las personas número 1 que en pandemia me metía a tus conferencias. Estábamos empezando la pandemia y ya había visto un poco de tu material, publicaciones que de repente hacías, me interesó y yo pues te comencé a seguir. Hubo un momento muy caótico que yo lo recuerdo, fue caótico para mí. Tengo yo docentes en mi cargo, soy coordinadora en una escuela y yo veía como mis profes estaban como entre motivados y como entre buscando sus herramientas, pero también los veía que empezaban a colapsar de burnout, de ansiedad, de depresión y generalmente recurrían a mí pues por la confianza que me tienen, ¿no? O de repente a lo mejor porque pues yo era la jefa inmediata de oye, me siento así, no sé, cosas por el estilo. Y de repente también por buscar como una solución rápida, pues la que también terminó agobiada fui yo, porque pues no encontré mucha información y no podía darles como que la respuesta que a lo mejor ellos buscaban. A mí se me ocurrió de repente que buscaran terapia, pero en ese momento había muy pocos que le impartieran vía Zoom o vía Google Meet y estas cosas, que hoy en día pues es ya mucho más sencillo, ¿no? Yo empecé a buscar la información en internet, algo que a lo mejor les pudiera calmar la mente, que les diera paz, les diera un poquito de luz en esto que pues para mí yo lo veía como que era algo temporal, pero pues ellos no, ¿verdad? De repente era como que ¿cuándo se va a terminar esto? Y nada más no acababa. No encontré mucho. Incluso aquí hago una pausa porque también esto es de las cosas por las que platicando con Tony, con el equipo de docente, pues sí fue una de las razones por la que también creamos este proyecto. Pero te encontré a ti, Juan, encontré tu material, comencé a tomar las conferencias que hacías, me acuerdo en ese momento eran los martes a las 7 de la noche y se las compartí a mis compañeros, que hoy en día algunos también son seguidores tuyos. En la última conferencia que tuviste ya has llegado a conectar muchísimos docentes. Ahorita mencionabas que 1,000, 3,500 en otro espacio. Yo he visto que ya son de todo el país, de otros países incluso. Y quiero preguntarte, ¿cómo se siente eso? ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Realmente esto era lo que buscabas? Ok. Primero, muchas gracias por ponerte en modo fan, Diana. Y en segundo lugar, o sea, no era esto lo que buscábamos. Definitivamente no era lo que buscábamos. Creo que, aunque hoy por hoy queremos crecer mucho más este proyecto de Mi Psicólogo Dice, porque ya sabemos el alcance que tiene y lo útil que está haciendo para los maestros, en realidad, en la práctica o al inicio no era algo que buscáramos. El cómo se siente, bueno, la mayoría de las conferencias son en línea, así que a mí me encanta decir que yo pongo el mismo entusiasmo si hay 3 maestros conectados, así hay 4,500, y eso me gusta mucho, y eso también es muy fácil como de yo mentalizarme y de yo
no sentir el peso de los nervios de hablar entre 4,500 personas, porque digo, estoy en Facebook y estoy en Zoom y ya. Son dos, ¿no? Entonces, claro, eso nos ha ayudado un poco. Ya he podido estar en auditorios, por ejemplo, me han invitado de manera muy linda a trabajar con las maestras de Sedena, estuve en un taller con ellas y bueno, es impresionante, ¿no? Llegar ahí a Sedena, al ejército y el auditorio enorme y además como el porte de ellos y la formalidad y el protocolo. Y la verdad es que lo que me digo a mí mismo también para calmar los nervios en ese momento es, todos los que estamos aquí, estamos intentando hacer lo mejor por nuestros chamacos. Sean chamacos de 2 años, sean chamacos de 68 años, sean chamacos de 20. Todos aquí estamos tratando con el mismo tipo de ansiedad, tenemos el mismo tipo de cerebro. Las cargas de un docente son muy similares y como decíamos al principio, así esta fantasía de que en la pública y en la privada son los mismos retos. Los papás tienen las mismas preocupaciones de que su hijo aprenda, de que su hijo esté bien, de que no lo humillen, de que no lo traten mal. Entonces, eso me ayuda mucho a mentalizarme cuando estoy ante grupos grandes. Insisto, no es lo que buscábamos. Ahora sí buscamos llegar a mucho más gente porque funciona. Porque hemos recibido mensajes, no te miento, Diana, de gente que nos dice, me salvaste la vida porque el día que dijiste en una conferencia, deja de hacerte menso y vete a checar tu azúcar y tu no sé qué, me fui a checar mi azúcar y me dijeron que estaba justo en un nivel crítico de no sé qué, bla, bla, y fue justo el momento. Y otra persona que nos dijo que si la tiroides, no sé qué. Y otra persona que estaba a punto de renunciar por la carga de estrés y perder toda su jubilación o no sé qué. Entonces, es un proyecto muy lindo que ha tenido resultados. Yo creo que desde que la gente, o sea, hay maestros que entran a mis conferencias nada más para recargar su entusiasmo. No se llevan estrategias, no anotan nada, no tal, pero dicen, claro, nos juntamos maestros en sábado a escuchar a un tipo medio entusiasta que echa un chiste de vez en cuando. Entonces eso me llena porque los 8 maestros que somos en mi escuela ya estamos amargadísimos. Entonces, claro, ese espacio funciona. Y además, siempre lo he dicho y por eso creo que estamos teniendo esta conversación, ustedes como las anfitrionas del podcast y yo como invitado, es que la educación es maravillosa, la educación transforma vidas. Es un trabajo dignísimo y esencial para todas las sociedades y al mismo tiempo muy estresante y muy mal pagado. Entonces, por eso necesitamos estos espacios y por eso me siento como muy satisfecho de todo lo que hemos logrado. Felicidades. Y pues muchas felicidades, la verdad. Algo que yo también estoy segura y siempre lo recuerdo es que la gente no aprende de personas que no les cae bien. O sea, un maestro que tenga una actitud horrible y que se pare frente a un grupo de alumnos, jamás va a conectar con ellos y los niños no van a aprender. Entonces creo que lo que tú tienes es que brindas esa calidad humana y que las personas que te conocen, aunque sea por medio de una pantalla, conectan contigo. Entonces eso es algo que yo te agradezco mucho por lo que haces, por la educación, porque también es algo que yo amo mucho y estoy de acuerdo con eso que dices, que es de las vocaciones más bonitas, más loables, más mal pagadas, pero que las personas que estamos aquí, que lo hacemos con pasión y con amor, genuinamente queremos que estén en un espacio más bonito los alumnos y los maestros, ¿no? Y por eso estamos acá. Sí, y bueno, 100%. Muchísimas gracias a ustedes. Sí. De la variedad de conferencias que tú has impartido, hablas de temas como por ejemplo los alumnos difíciles o padres de familia un tanto groseros, que son los nombres que platicábamos al inicio. Por ejemplo, cómo lidiar con adultos difíciles. Y la última que se llama estrategias psicológicas para poner límites en el aula. Pero sí, me gustaría profundizar un poco con esta pregunta. ¿Consideras que es fundamental el ambiente laboral para la salud mental de un docente? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Sí, qué gran pregunta. El ambiente laboral... A ver, me gustaría contestar que sí, que el ambiente laboral o sea, que un ambiente laboral positivo, equilibrado y saludable es necesario para la salud mental de un docente. Pero no digo nunca que 100% sí, o no me gusta decirle a los maestros
que tengan buen ambiente laboral y todos agarrémonos la mano y cooperemos y seamos colaborativos. Porque podemos caer en el pretexto de decir, es que yo no soy feliz porque en mi escuela no hay buen ambiente laboral. Y a lo que yo me dedico como psicólogo es a ayudar a las personas a sí crear un buen ambiente laboral, pero a saber mantener el equilibrio emocional en medio de ambientes laborales desagradables. Entonces, creo que es una pregunta que podría tener una trampa, ¿no? Es un arma de doble filo decir, sí, mejoremos el ambiente laboral en las escuelas para ser más felices. Como institución educativa, las instituciones creo que deberían ahondar muchísimo en el bienestar del ambiente. Y las empresas más grandes y que más dinero hacen en el mundo, esto ya lo entendieron. Tú vas a Google y tienen una mesa de ping-pong. Tienen hamacas, tienen salas de descanso. ¿Por qué? Pues porque la gente feliz trabaja más productiva, es más feliz, ¿sí? No en las que te tratan como burro de carga, pero o en la que todos se tiran entre ellos y demás. Pero creo que lo peligroso de decir que el ambiente laboral es importante es que podemos caer en el lugar cómodo de decir, claro, yo no me cuido y estoy terrible y tengo el estrés hasta el cielo porque me tocó un mal director, porque me tocó un mal supervisor, porque tengo una compañera que me está haciendo la vida difícil. Entonces, sí, el ambiente laboral es, no sé si fundamental, es muy importante, no sé si fundamental. Ojalá todas las instituciones trabajáramos por ambientes laborales más sanos. Creo que en realidad la intención está en la mayoría de las escuelas, pero en la práctica es difícil, porque en la práctica, o sea, si viéramos el departamento de demandas, no sé cómo se llama en la SEP, el jurídico, si trabajáramos en jurídico, si fueras tú el coordinador nacional de jurídico y vieras la estadística de cuántas demandas de acoso llegan, de derechos humanos, de tal, o sea, es muy difícil decir, ay, es que las escuelas deberían ser lugares con ambientes laborales más agradables. Sí. Ok, trabajemos por eso. Pero mi chamba, mi psicólogo dice, mi chamba es, donde estés puedes estar bien. Donde estés, ponte como prioridad. Donde estés, no te contagies de la queja. Y luego yo a los maestros que están en estos ambientes laborales así feos, les digo, encuentra tu cómplice de pensamiento saludable. Y ten uno. Encuentra tu cómplice de pensamiento saludable, ten uno, séanlo en secreto, ese cómplice, y no es que le vas a hacer mala cara a los demás, porque eso no sería ser saludable, y sal de ahí para adelante. El ambiente laboral es muy importante, pero no puede ser un pretexto para que no logremos nuestro bienestar emocional. Ahora, si estás en... Hay gente que me dice, es que llevo 10 años trabajando en una escuela que odio por el ambiente laboral. Oye, ¿y por qué no has pedido tu cambio? No, es que esta es la más cerca de mi casa. Por Dios, viaja 20 minutos más y dale salud mental a tu cerebro y a tu familia y pide tu cambio, vete a otro lado y no te quedes 10 años. O sea, 10 años en un lugar en el que no quieres estar es una absoluta locura. O no, es que no sé si me van a contratar en otra escuela privada, por eso sigo aquí. Cámbiate de lugar, si ya no estás cómodo ahí, busca los próximos 3 ciclos escolares, busca otro lado para irte, porque si ahí no estás siendo feliz, no te amargues la existencia y busca posibilidades. Sí, es mucho más difícil de lo que se dice, pero se puede. Sí, creo que el chiste es nada más no concentrarte en eso y depositar en el otro tu bienestar emocional. Claro. Muy bien. Es que quería como hilar la pregunta, pero ya no supe cómo. Hablando del sistema educativo, y yo pues he escuchado también tus conferencias y en lo que va de la plática que estamos teniendo, pues es que pues el sistema educativo pues es prácticamente pues es el que dirige al magisterio y al final de cuentas pues tenemos que rendir cuentas, ¿no? Pero a mí sí me gustaría saber desde tu opinión, o sea, cuando estás trabajando en todo esto, estás teniendo pues la participación de muchos docentes contigo, llegan, te platican, hay esta interacción. ¿Sí te has puesto a pensar así como que qué debería de estar haciendo el sistema educativo o en qué debería de estarse preocupando más que en otra cosa? Sí, mira, el sistema educativo tiene muchas insuficiencias.
Y creo que aquí, en esta parte del podcast, va a haber gente que va, pongan, no sé si haya algún lugar para poner comentarios, lo pueden poner en los comentarios si quieren, y después cierren con algo positivo. Pero si tú le preguntas a alguien qué no te gusta de la SEP, cualquier maestro te va a dar su lista de 20 cosas, ¿sí? Porque somos un país de más de, ¿qué? 120 millones de habitantes, ¿no? Sí. 130 millones. ¿Cómo le haces para generar un sistema educativo que funcione en la sierra de la Huasteca Potosina, que funcione en Ciudad de México en barrios de alta violencia y que funcione en el sector de los hijos de empresarios en Monterrey, en las mejores zonas económicamente hablando? ¿Cómo haces eso? Es muy complicado, ¿sí? Y entonces yo las quejas que escucho es que no entienden mi contexto, es que no entienden mi contexto. Últimamente los planes de estudio han tenido un enfoque muchísimo más contextualizado a la localidad. No todo el mundo lo entendió, no sé si yo lo entendí, pero es sumamente complicado. O sea, hablar de sistema es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque además nuestro sistema democrático tiene votaciones cada 6 años, presidenciales. Entonces, si cuando pasamos de Fox a Calderón, bueno, pues hay más o menos, ¿no? Porque siguió el mismo partido. Ahora que pasamos de López Obrador a esta transición que sigue siendo el mismo partido, bueno, quizá haya cierta continuidad. O es bastante probable que haya cierta continuidad. Pero hablar de sistema es excesivamente complejo. ¿Por qué? Porque hay gente de política, porque hay recursos, porque hay realidades absolutamente diferentes. No sé, hablar de sistema a mí ya... A veces, me voy a permitir decirlo así, a veces ya está como que me da flojera. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo que deberíamos hacer los maestros? Los maestros creo que lo que deberíamos hacer es lo que hacen, por ejemplo, muchos Montessoris. Muchos Montessoris avalados por la SEP dicen, estas son las reglas del juego, estas son las exigencias del supervisor, y entonces yo voy a intentar adaptar el sistema hermosísimo de María Montessori a tener que hacer exámenes, ¿no? Por ejemplo, que en el sistema Montessori los exámenes son una locura. Ahora, voy a volver a eso de los prejuicios, porque probablemente alguien que esté escuchando diga, eso, el Montessori ni sirve porque yo tuve un sobrino que fue al Montessori y se hizo un vago, pero Montessori, Reggio Emilia, educación activa, etcétera, son unas maravillas bien aplicadas, unas absolutas maravillas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues que si yo doy clases en la Huasteca Potosina, voy a hacer lo mejor que pueda con las reglas de juego que me piden, ¿sí? Como un equipo de fútbol, no puedo meter la mano, no voy a meter la mano, vamos a aprender a tocar bien el balón porque así nos lo exige la regla. Entonces, el sistema educativo se tendría que, fíjate, esto es algo que he pensado mucho, ¿deberían tener meditaciones mindfulness obligatorias el consejo técnico? A lo mejor sí, pero el mindfulness cuando es obligatorio ya no sirve. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues el maestro tiene que buscarlo, ¿sí? Tendríamos que hacer obligatorio que los maestros lleven un diario de gratitud, porque eso es una de las herramientas que científicamente se ha comprobado que nos elevan los niveles de bienestar, bajan ansiedad, depresión, frustración, estrés, etc. Escribir 3 cosas que agradeces al final del día. ¿Tendríamos que hacer eso obligatorio? Cuando lo haces obligatorio, deja de tener el efecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Jugar con mis reglas de juego. Esto es lo que me permiten, con eso juego. Esto es lo que no me permiten, con eso no juego. Porque si no nos vamos a quedar atorados en de quién es la culpa, ¿sí? ¿De quién es la culpa que un maestro sea unitario en Oaxaca con 60 alumnos, de los cuales van 20 solo a clases, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿De los papás? Difícilmente. ¿Del maestro unitario? Ni en broma. ¿De los recursos que hay en Oaxaca? No tengo ni idea de qué recursos hay y qué recursos no haya y demás, ¿no? Entonces, hablar de sistema creo que nos desgasta y que es una pérdida de tiempo. Bueno, a lo mejor no, porque alguien tiene que revolucionarlo, ¿no? Alguien se tiene que dedicar a eso, a transformar el sistema. Que los maestros se quejen también me gusta mucho porque alguien tiene que quejarse inteligentemente de eso. Pero los que no lo vamos a hacer inteligentemente,
Y los que no vamos a mandar la propuesta, y los que no nos vamos a meter a la política, y los que no vamos a hacer eso, tenemos que jugar con las reglas que tenemos. Totalmente. Y ser felices en el proceso. Perdón. Juan, en tus conferencias manejas una frase que me encanta que dice: una docencia exitosa es una docencia feliz. Nos gusta mucho porque también agregas que la mejor herramienta con la que cuenta un docente es su propia persona. ¿Cómo concebiste esta idea? Muy interesante. Como les conté al principio, mi primer trabajo como docente fue en una escuela de alto nivel económico. Entonces, ahí por recursos no se detenía. Ahí era, ¿queremos un salón para francés? Ahí está el salón para francés. ¿Queremos un torneo de fútbol con árbitros profesionales? Ahí está el torneo de fútbol con árbitros profesionales. Tampoco era tan así, pero había... Sí, algo, ¿no? O sea, oye, queremos un material de bloques, no sé qué. Bueno, pues pídelo y a ver si te lo aprueban y tal. Y en una de esas era muy probable que te lo aprobaran. Los libros teníamos los más top. Los libros de inglés, los más top que te puedas imaginar. ¿Sí? Y yo veía algunas clases y decía, ¿y por qué está tan aburrida la clase? ¿Sí? Y hablaba con el maestro y el maestro me decía, ya estoy hasta el gorro. ¿Por qué? Porque me pidieron esto y esto y esto para ayer. Y porque vino la mamá de fulanito, el que ve sentado ahí en la esquina hasta atrás, y me vino a decir que yo lo humillé y que soy un mal maestro y que no sé qué. Y estos libros aquí, que súper guau y no sé qué, no sé cómo hacer para que los niños se sientan a leerlos. ¿Sí? Entonces, yo me di cuenta como, entonces no es que el recurso didáctico sea un problema. No es que necesitemos todas las escuelas. Hay maestros que dicen, uy, si yo tuviera el pizarrón inteligente, uy, si yo tuviera proyector, uy, si yo tuviera la bocina. No es eso. Al final, nunca es eso. Un niño aprende feliz en el lodo jugando canicas. Claro. Y un adolescente también, y me voy a permitir decir, y un adulto todavía más. Claro. Entonces, decía yo, ¿dónde está la clave? ¿Cuál es la verdadera herramienta docente? Y apliqué la de los psicólogos positivos, y entonces me puse a ver quiénes eran los maestros más guau de la escuela. Y me di cuenta que los maestros más guau, más impresionantes, porque eran de verdad, o sea, y ustedes seguramente también deben conocer así, hay maestros que se te cae la baba de verlos dar su clase, lo buenos que son. Entonces, yo veía a esos maestros y decía, claro, a ese maestro, un alumno le hace una grosería y no se engancha. Lo mandan llamar de dirección, lo regañan injustamente y no se engancha. Teníamos un comedor, bueno, existe el comedor, ¿no? Iba yo al comedor de maestros donde nos ofrecían comida, precio de cocina económica y demás, ¿no? Entonces íbamos allí al comedor y había dos tipos de maestros. Este ejemplo me encanta. Un maestro que yo veía que siempre se quejaba y se quejaba y se quejaba, y yo decía, pues sí, pues porque el sistema está mal. Y de repente, un día que estábamos comiendo, yo así disfrutando mi sopa de papa deliciosa, ¿no? Que me encanta porque me la hacía mi mamá de niño. Y entonces, es que no es posible que ni la sopa puedan hacer, no le echaron sal, como yo, está buenísima, ¿por qué nos estamos quejando de la sopa? Y entonces me di cuenta, claro, no es la sopa, es el que se la está comiendo. Entonces, así fue como llegué a esta idea, que la repito en casi todas mis conferencias al iniciar, que la herramienta más importante con la que cuenta un docente para sus clases es su propia persona. Y al lado veías a la maestra que se la pasaba bien y bromeaba con todos y se comía la sopa y le decían, ay maestra, se nos acabó la sopa y ya no alcanzó, no importa, tráiganme lo que sea. Y yo decía, claro, entre más estables estemos emocionalmente, mejor hacemos nuestra chamba. Sí. Totalmente de acuerdo. Fíjate, ahorita que estás relatando el cómo concebiste esta idea a través de anécdotas, a mí hay una anécdota en particular que me gusta mucho, que me gustaría que la relataras para que los profes que nos ven y nos escuchan también sepan de qué estamos hablando, ¿no? Que es la del el collar del perro. Sí, ese ejemplo, no sé si lo dejé claro cuando lo dije, pero ese ejemplo también está en el libro de habilidades para niños de Ben Furman. Ese no me sucedió a mí, sino que lo leí ahí y lo uso mucho porque me encanta. Pero para hacerles la historia corta,
en habilidades para niños o en pensamiento centrado en soluciones aplicado a la docencia, una de las cosas que se hace es transformar los problemas en proyectos o en habilidades por resolver. Entonces, por ejemplo, este niño, ya no me acuerdo exactamente, el que lea el libro se va a acordar bien, pero este niño tenía algo así como, voy a inventar algo porque ya no me acuerdo, pero estar más era creo que no interrumpía al maestro. Era un niño que se paraba, interrumpía, se paraba, interrumpía, se paraba, interrumpía. Y entonces se le plantea al niño junto con el papá, hay todo un sistema, un método de 15 pasos, muy elaborado, muy lindo, descrito en el libro, que ha sido el libro que más he mencionado ahora en esta entrevista, pero en parte del proceso se le puede preguntar al niño, al adolescente o al adulto, ¿quién te va a ayudar a desarrollar esta habilidad? Y entonces armas como un equipo de habilidad. Entonces el niño no está solo, sino que está su mejor amigo, está el maestro, está tal. Y entonces este niño dijo, el perro. mi perrito Firulais, ¿no? Y entonces el terapeuta o el psicólogo le pregunta, oye, pero no te puedes llevar a Firulais a la escuela. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Porque el niño contaba que cuando él se sentaba junto a Firulais, estaba calmado. Y es que él me ayuda a calmarme porque lo acaricio y estoy tranquilo. Y entonces le dijeron, ¿cómo le vas a hacer para llevarte a Firulais a la escuela? Y entonces dijo, me llevo la correa. Y llegó a la escuela con la correa, con el collar, ¿no? Con el collar del perro, que descontextualizado parece una locura. Pero claro, era el collar de acordarme que estoy desarrollando la habilidad de estar tranquilo como si estuviera junto a Firulais. Esas son cosas que sirven 800,000 veces más que mandar un reporte, que estas cosas, que echar un grito, un grito solo podría ser útil desde mi punto de vista en un momento de crisis de que 2 alumnos se están poniendo en riesgo, una cosa así. Pero hay maestros que el grito es como su estrategia de base, ¿no? Entonces, claro, estas estrategias de habilidades, de desarrollo de habilidades, de quién va a estar en tu equipo, de pensar de manera creativa, es algo que incluso podrías hacer aún con todas las exigencias de la SEP. Justo hablábamos, ¿no? O sea, ¿qué hago con este sistema? Pues este tipo de cosas las puedes hacer con todo el sistema, ¿sí? Y bueno, eso es como llegó el niño con el collar de perro a la escuela. Ay, me encanta. Gracias. Juan, pues ya andamos casi por ahí por el cierre de la sesión, pero bueno, yo quería preguntarte para aquellos docentes que estén pasando por un momento difícil o que no estén pasando por su mejor etapa, ahorita que estamos ya cerrando el ciclo escolar, que creo que la mayoría andamos, bueno, ya están la mayoría en vacaciones, pero los que todavía seguimos dando clases, pues estamos así como... No, algunos apenas hoy, fue así como que el último día. Sí. ¿Qué consejos les darías a aquellos docentes que están en un proceso difícil? A ver, vamos a... lo voy a hacer medio esquemático. Vamos a darles 3 consejos. El primer consejo es que ponerse como prioridad, ¿no? O sea, siempre he dicho situaciones difíciles, soluciones fuertes. O sea, más bien, problemas fuertes, autocuidado fuerte. ¿Sí? Problemas fuertes, autocuidado fuerte. Entonces, hay 4 letras que se pueden aprender. MEDS. Así le dicen a las medicinas en inglés coloquial. En inglés, o sea, de académico es medicines, ¿no? Pero en inglés coloquial, meds, las medicinas. Meditación, la M, E de ejercicio, D de dieta y S de sueño. Busquen meditación mindfulness en algún lugar, en Spotify, en YouTube o, haciéndome comercial, en la aplicación Motivación y Bienestar. La pueden encontrar en motivacionyBienestar.com. Una meditación guiada, ¿sí? Ejercicio, haz actividad física. Y esto me encanta porque a veces los maestros decimos, es que yo ya fui a la impresora del 3er piso 3 veces hoy, entonces ya cumplí mis 10,000 pasos y además en escaleras ya hice ejercicio. Pero eso no generó la serotonina que necesita tu cuerpo ni el momento, y además ibas en zapatillas, no ibas en tenis cómodo con tus amigas corriendo o caminando. Entonces, ejercicio en serio, y en serio no me refiero a de impacto, sino me refiero a
date tu media hora para hacer ejercicio. Una maestra súper ocupada me decía, es que solo tengo 5 minutos, Juan. Y le dije, perfecto. Esos 5 minutos vas a buscar un video de YouTube de estiramientos. Y vas a empezar a hacer estiramientos. Dieta, cuida mucho lo que comes. Si un maestro está pasando por un proceso difícil emocional, que empiece a comer más ensaladas. ¿Sí? Porque eso ayuda a que el cerebro tenga menos tensiones. Hay muchas. De todo esto podríamos hacer un curso de 20 horas de cada uno. Y la otra, sueño. Ten muy buena higiene del sueño. Busca la mejor higiene del sueño que puedas. Busca en internet higiene del sueño y dale por ahí. Segundo, si tienes un proceso difícil, busca un terapeuta. Hay terapeutas, como todo en la vida, hay de precios, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay de precios y siempre vas a encontrar uno que cobre poco, y que cobre poco no significa que sea malo. Puedes encontrar psicólogos muy buenos que cobran poco si es que necesitas uno que cobre poco. Y no te quedes necesariamente con el primero. Si tuviste una mala experiencia con un primer terapeuta, busca un segundo, o busca un tercero, o busca un cuarto, o a veces hasta un quinto, hasta que encuentres uno que te funciona, ¿sí? Entonces, meds y terapia. Y vamos a dejarle ahí con esas dos. Pero, porque, bueno, otra que quería decir es como busca estrategias, o sea, estrategias concretas. Porque la mayoría de la gente te dice, échale ganas. Échale ganas no es una estrategia. No. Entonces, necesitamos estrategias. ¿Qué significa tener estrategias? Por ejemplo, en las meds, meditar todos los días 10 minutos por la mañana antes de irte al trabajo. Eso es una estrategia. Estrategia puede ser traer una piedra en el bolsillo. Literalmente, ahorita no tengo una, pero vamos a cambiarlo por unos post-its. Traer unos post-its en el bolsillo y que cada que te metas la mano al bolsillo y toques el post-it, digas gracias a Dios por la vida, o según tus creencias, ¿no? Entonces, esa es otra estrategia. Entonces, busca estrategias que te funcionen. Ese sería el tercero, ya lo dije. Meds, terapia y estrategias concretas. Me encanta. Muchas Qué gracias. bonito. Y en Sí. ti, Juan, ¿cuál ha sido como la lección más importante que aprendiste sobre el autocuidado en tu carrera profesional? Ahí les va un chismesazo del día que mi novia, hoy esposa, mamá de mi hija, casi me corta. Trabajaba yo en la escuela de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y luego en Ciudad de México. ¿Por qué digo en Ciudad de México? Porque ahí no te trasladas en 15 minutos. No. Entonces, en Ciudad de México de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de 4 a 8 o a 10 de la noche, dependiendo del día, estaba en la maestría, y así de lunes a viernes. Entonces, ese horario era una locura. Me acuerdo que el síntoma más claro que yo tenía era que llegaba a casa tan cansado que, bueno, después de trabajar, porque además llegas a las 10 de la noche y la escuela no es de que a las 3 ya cerraste y ya se acabó, sino que tienes que llegar a trabajar. Entonces, a las 10 de la noche llego, me ponía a trabajar un rato, me dormía, bueno, me ponía la pijama, me acostaba, y yo tenía el switch así para apagar la luz aquí y a la mano, o sea, me acostaba y luego apagaba la luz. Pero varias veces me pasó que estaba tan cansado que me ponía la pijama, me acostaba y me quedaba dormido antes de apagar la luz. ¿Sí? ¿Y cómo me daba cuenta de eso? Bueno, porque a las 3 de la mañana que me despertaba tenía la luz prendida. Que esto no se lo recomiendo a nadie, a menos que sea algo muy temporal. O sea, que sepas que es muy temporal. O sea, la maestría yo sabía que se iba a acabar en 3 años y punto. ¿Sí? Y de hecho al final no aguanté y tuve que pedir, como negocié con la escuela que me bajaran las horas y cosas así, porque no era posible. Pero entonces llegó un punto en el que no voy a contar los detalles porque no tengo permiso. Bueno, porque no he pedido permiso, a lo mejor sí lo tengo, pero no lo pedí. Pero llegó un punto en el que mi esposa, en ese entonces mi novia, me dijo, o algo cambia o tenemos que cortar. Porque yo cuando le hablaba a ella yo comía en el coche, saliendo del trabajo a las 3. De 3 a 3 y 20 comía algo. Eso sí, me cuidaba y me comía una ensalada, ¿no? Una ensalada de órale. De 3:20 a 4 me iba a la universidad y me ocupaba todo ese tiempo. Y entonces yo le hablaba por el Bluetooth del coche mientras iba manejando. Y ese era nuestro tiempo de novios. Y entonces yo llegaba el sábado, claro, es una locura, pero de verdad, o sea, después de platicarlo, la cantidad de maestros que viven situaciones similares, ¿no?
Y a lo mejor porque tienen un segundo trabajo, a lo mejor por múltiples situaciones, ¿no? Porque tienen que ir al hospital porque tienen a alguien hospitalizado, etc. Tienen que cuidar a una persona de la tercera edad en casa, bueno. Y entonces yo llegaba los fines de semana a casa, de Ciudad de México me iba a Pachuca Hidalgo, y el sábado, pues lo que yo quería hacer era dormir, ir al cine para poder estar sentado y ahí aplastado sin moverme, o hacer tareas. Le decía, vamos al café y te pides algo en lo que yo hago mis tareas. Y entonces ella me dijo, o algo cambia o tenemos que cortar. Ya no les voy a contar el chisme del tono en el que me lo dijo, pero eso fue lo que dijo. Nos lo imaginamos. Entonces, a partir de ese momento, yo dije, los domingos no toco nada, ni de la escuela ni de la maestría. Los domingos son mi familia y mi novia. Y no hay manera de que yo me ponga a hacer algo. O sea, yo si no había planeado algo para el lunes, el domingo, no sé qué hacía, llegaba a improvisar el lunes. Pero el domingo no hacía nada, absolutamente nada, ni de tarea, ni de... ni de tarea ni de trabajo. Y eso me permitió sobrevivir. A mi relación de pareja, que hoy estoy felizmente casado y con una nena hermosa. Y bueno, nena hermosa, mi esposa y además mi hija, ¿no? Porque luego me va a decir, oye, nena hermosa, ¿qué era, la hija o era yo? Entonces, estoy casado con una nena hermosa y con una nenita hermosa. Bueno, y además, yo creo que además de salvar la relación, pues también salvé mi propio pellejo y mi propia salud mental, ¿no? Y de ahí fue aprendiendo mucho, ¿no? O sea, tener el domingo nadie me lo tocaba y así lo hice por, no sé, a lo mejor fue al año y medio y así lo cumplí y funcionó. Pues qué bueno, porque sí, yo también pensaría igual que tu esposa en ese entonces novia. Seguro, cualquier ser humano con sentido común lo pensaría así. Pero está fuertísimo porque sí me veo yo, en algún momento lo viví, ¿no? Y yo creo que tú también, Diana, hay muchos maestros igual. Ya. Ay, pero bueno, muchas gracias, Juan. Pues hemos llegado al final de nuestro episodio. Agradecemos un montón que hayas que hayas recibido la invitación y que hayas estado aquí. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Yo feliz. Hablar de bienestar humano en general me encanta. Hay una frase por ahí de un gurú indio, no sé qué tan buena persona sea en la vida privada porque no lo conozco y luego no me digan, es que es bien malo y tiene no sé qué chismes, pero encontré una frase de Sadhguru que dice algo así como, el mayor aporte que le puedes hacer a la humanidad es ayudar a una persona a ser más feliz de lo que era. Estoy parafraseando porque no me acuerdo la frase exacta. Y creo que este trabajo que hacen ustedes en este podcast, que el trabajo que hacemos en Mi Psicólogo Dice, que el trabajo que hacen los maestros en las escuelas va para allá. Así que yo feliz. Y si me dejan contar chistes más, así que... Adelante. No, ya, el que fue el que... Y el chiste que se fue ya se nos fue. Pero sí, muchas gracias, muy cómodo y de verdad agradecerles a ustedes y felicitarlas por este trabajo que están haciendo. Ojalá que cada vez más gente los escuche. Muchas gracias. Compartan, no sé si lo van a decir ustedes seguro, pero lo voy a decir yo también, compartan este episodio con la mayor cantidad de gente que puedan, con la mayor cantidad de amigos, maestros y familiares también para que los entiendan ustedes maestros, compártanlo con todo el mundo, pónganlo en su estado de WhatsApp, en su Instagram, mensaje directo, mándenlo en vez de la cadena de te deseo bendiciones este lunes, manden este podcast también junto a la cadena, por favor. Buenos días, manden el podcast, por favor. Oye, Juan, ¿y en tu vida profesional qué sigue? Cuéntanos. Bueno, ahorita tenemos dos proyectos importantes, que uno es seguir creciendo Mi Psicólogo Dice para llegar a más personas y otro proyecto muy muy interesante al cual les invito a todos a conocer es nuestra aplicación de celular. Esta es una aplicación que intenta ayudarnos en dos sentidos. Primero, a manejar el estrés crónico en el que vivimos muchas personas o el estrés constante. Y dos, estar más motivados. Entonces la aplicación se llama Motivación y Bienestar. Está disponible, ahorita que estamos grabando, está disponible en México y Estados Unidos. Y pueden encontrarla, como es nueva, a lo mejor si la buscan así en las stores, a lo mejor no la encuentran porque es nueva.
Pero si se meten a motivacionyBienestar.com la pueden encontrar toda la información. Es una aplicación de costo, solo puedes inscribirte o solo puedes entrar si pagas la suscripción, pero vale totalmente la pena. Bueno, yo se los estoy diciendo y es raro que yo se los diga, pero les puedo asegurar que por los testimonios que hemos recibido vale totalmente la pena. Y lo que tenemos dentro de esa aplicación es que un servidor, yo mismo grabo todos los días un audio de 5 a 8 minutos para despertar elementos de motivación. Por ejemplo, un día así amaneces y estás con tus prisas y tal, y de repente de la nada pones tu audio y te recuerdan que tú eres tu prioridad número 1, ¿no? Y te recuerdan que la gente no es perfecta. Y te recuerdan que... Y entonces son como recordatorios breves en audio. Y además tiene otras 2 cosas muy interesantes, que son preguntas de autoanálisis, tipo coaching, sí, como coaching de desarrollo personal. Y lo más buscado, que son las meditaciones. He grabado meditaciones guiadas. Cada semana hay una nueva y entonces la encuentran ahí en motivacionyBienestar.com. Y ya que se suscriben pueden entrar a las meditaciones guiadas. Ese es otro proyecto al que queremos trabajar muchísimo. Y bueno, además estoy escribiendo un libro de bienestar emocional, pero a ese todavía le falta porque va empezando. 2025 sería una fecha optimista. Pero bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora. Ayudar mucho a los maestros, ayudar a través de Mi Psicólogo Dice, ayudar a adultos que deseen combatir su estrés y llenarse de motivación a través de la app y el libro. Así que ahí vamos. Oye, Juan, Wow, y repítenos tus redes sociales. La app que dices está en motivacionyBienestar.com, pero ¿cómo te podemos encontrar en Instagram y en Facebook? ¿Tienes también canal en YouTube o nada más son Instagram y Facebook? No, tenemos canal en YouTube, pero está vacío. Bueno, creo que hay 4 videos, están buenos, por cierto. Pero lo que yo les recomiendo es que nos sigan en Facebook. En Facebook es donde hacemos la gran mayoría o donde damos todos los materiales. En Facebook nos encuentran como Mi Psicólogo Dice, o si les salen varios o si no nos encuentran, pueden escribir facebook.com/Mi Psicólogo Dice y ahí nos encuentran. Es en la que más. También tenemos Instagram, casi no lo usamos. Todo lo hemos concentrado en Facebook para que tengan acceso a todos los recursos luego. Así que para la aplicación, la página de internet motivacionyBienestar.com. Para Mi Psicólogo Dice, los maestros nos pueden encontrar en Facebook Mi Psicólogo Dice o también en misicólogodice.com. Muchas gracias. Gracias a ti por esa pregunta. Pues de una vez voy a recordar nuestras redes para que estén en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentran como @do.center, recuerden que es con Z. En TikTok estamos como @do.cen.te y en YouTube nos encuentran como Docen. Hay una diagonal salud mental para docentes. Y obviamente esta entrevista brillante con Juan estará en el link activo ahí. Y bueno, ustedes que nos están escuchando o viendo desde cualquier dispositivo o plataforma, ¿cómo se quedan? ¿Qué les pareció la sesión de hoy? Cuéntenos, escríbanos por ahí y con muchísimo gusto les contestamos, y sugerencias para próximos temas también, bienvenidas. Muchas gracias, Juan. Gracias por tu tiempo, gracias por aceptar esta invitación, de verdad. Sí, muchas gracias de corazón a ustedes y sobre todo gracias a quien dedica 1 hora o no sé cuánto duró el podcast, pero esta hora de su vida a escuchar a estas maestras maravillosas y a un servidor. Muchas gracias, porque siempre digo que lo más valioso que tiene el ser humano es su tiempo, y que hayan dedicado 1 hora a escuchar esto, lo agradezco de corazón. Muchas gracias, Juan. Gracias. Y tú, profe, gracias también por acompañarnos hasta aquí. Recuerda suscribirte a nuestro canal, compartir esta información, que ya lo dejamos clarísimo que es una información valiosísima para cualquier persona. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Bye.